A continuación vamos a ver cómo utilizar la configuración de datos de ingeniería, que es básicamente como le decimos a ANSYS Workbench, cuáles son las características de los materiales a ser utilizados. Los materiales pueden incluir materiales que definan fluidos, que definan sólidos, gases y así por el estilo. Inclusive pueden incluir comportamientos que van más allá de lo estático estructural y que se adentran dentro del ramo de la rama magnética o electromagnética. En nuestro caso, vamos a empezar creando un sistema de componentes, un componente simple llamado Engineering Data. Al cargarlo, haciendo doble clic sobre el mismo, noten aquí hemos creado dos. Por cierto, ustedes pueden borrar tanto componentes individuales como sistemas, haciendo clic sobre la fecha que está en la esquina superior izquierda y luego sobre borrar. Ahora vamos a hacer doble clic sobre la celda en cuestión. Al hacer doble clic, noten que se abre una nueva ventana que dentro de ANSYS Workbench nos permite volver inmediatamente al esquemático del proyecto haciendo clic sobre la ventana o ficha Project. En nuestro caso, estamos explorando, noten, la celda del grupo A, celda número 2, A2, así que si hacemos clic acá, vamos a ver los datos de ingeniería que acá se muestran. Ahora en Toolbox ha cambiado de mostrar componentes para sistemas y elementos individuales y nos está mostrando ahora agrupaciones de propiedades que podíamos utilizar dentro de algún material. En este caso se ha cargado por defecto, siempre ocurre así, está cargado por defecto un material. Este material es el de acero estructural. Este material tiene una serie de componentes que lo definen. Sus componentes lo podemos ver en la parte inferior. Noten que en este panel superior lo que estamos viendo es el esquemático resumen del material de la celda 2, que tiene un material en el celda número 3 llamado Structural Steel, la línea número 3. Mientras que en la parte inferior, al tener seleccionado un material, nos muestra las propiedades involucradas en dicho material. Si yo deselecciono este material, por ejemplo haciendo clic en nuevo material, ¿sí? Una nueva línea que todavía no tiene nada configurado, veré que desaparecen sus propiedades. Entonces lo que vemos acá en la parte inferior no son más que las propiedades que ya se han agregado a un material existente. Respecto a la visual de todos estos paneles que ustedes ven acá, siempre podemos ir al menú de vistas y noten que por acá está el Outline, que es este general, el Properties, que es esta de parte inferior, la tabla de propiedades, que es esta que vemos en la esquina superior derecha, y el chart o gráfico que vemos en la esquina inferior derecha. Entonces siempre podemos ver cada uno de estos elementos por nuestra cuenta, igual la sección del Toolbox. Si alguno de ellos desapareciera, entonces ya saben cómo volver a hacer que sean visibles. Ahora bien, dentro del Engineering Data, en el Toolbox, como ya mencionamos, vamos a ver una gran cantidad de propiedades que podemos agregar a un elemento. En primer lugar vemos las agrupaciones macro, que van desde propiedades físicas, elásticas lineales, hiperelásticas, hasta plasticidad, flujo plástico, las que tienen que ver con vida o vida útil por ciclo, lo que nos permite definir los parámetros de fatiga. En este caso podemos utilizar los Strain Length of Stress Number, es decir, para fatigas sobre ciclos que incluyen inclusión inclusive en el rango plástico cuando hay un pequeño número de ciclos, y el SN cuando los números de ciclos superan los 6 dígitos. También vamos a tener strengths, diversas maneras de poder decir cuál es la resistencia o rigidez del elemento a tensión, a compresión. Vamos a tener parámetros viscoelásticos, parámetros geomecánicos, con lo cual podremos definir elementos tipo roca y tipo suelo. Vamos a contar con algunos modelos constitutivos tales como Ducker-Prager, Kamm-Clay, Mohr-Coulomb. Vamos a tener definiciones de daños e incluso crecimiento de grietas y fracturas, lo que va muy bien cuando definimos concreto y deseamos incurrir en el rango plástico. Podemos incluir zonas cohesivas, termopower o termopotencia, electricidad, características piezoeléctricas, características de falla, en fin.
existen una gran cantidad de parámetros que podemos agregar a nuestros modelos. Es importante darnos cuenta de que estas propiedades que vemos bajo el toolbox no son todas compatibles. Si definimos un tipo de material, puede que luego no podamos utilizar alguna otra característica. Obviamente esto hay que usarlo con criterio. Ahora bien, en este caso, si volvemos al Project Schematic, vamos a ver una diferencia entre utilizar directamente el componente Engineering Data y hacerlo realmente al utilizar un sistema preestablecido. Si nosotros ahora hacemos doble clic sobre estático estructural, se va a cargar un nuevo sistema y este sistema también va a tener un Engineering Data, que si hacemos doble clic sobre él, abrirá pues el Engineering Data de la celda B2, porque es el sistema B, celda 2. Ahora noten que si nosotros abrimos, por ejemplo, las propiedades físicas de este sistema, hay una diferencia con las que nos muestran el mismo en el caso de el Engineering Data que no está asociado a un sistema estático estructural. ¿Por qué ocurre esto? En el caso del sistema estático estructural, nos está mostrando menos opciones porque automáticamente filtra aquellas propiedades que son compatibles con el tipo de sistema en el que está acoplado el Engineering Data, es decir, los datos de ingeniería. En el caso anterior, no hay ningún sistema acoplado, así que nos muestra todas las opciones. Algunas de ellas viscosidad e inclusive velocidad del sonido. Pero si nosotros vamos a hacer un análisis estático lineal, volvemos al Engineering Data del B2, en este caso no vamos a estudiar propagación de sonido, sino deformaciones, tensiones y así por el estilo. Por lo tanto, filtra automáticamente aquellas propiedades que son compatibles con el tipo de sistema seleccionado. Ahora bien, podríamos verlas todas si hacemos clic en la parte inferior sobre el botón Ver todo, lo que abrirá un nuevo panel. Y en este panel, pues sí que podremos ver todas las opciones posibles. Sin embargo, hemos de tener cuidado porque algunas de estas opciones no serán compatibles con el sistema actual. Pero al hacer clic sobre Ver todos, sí que los veremos todos. Noten que nuevamente, dentro de Visual, nosotros vamos a poder ver que ahora existe la opción Tool Customizations, de tal manera que si queremos cerrarla, simplemente la desactivamos por acá o hacemos clic en la X para cerrarlo. Veamos ahora cómo funcionan algunas de las propiedades. Si ustedes seleccionan el material acero estructural, van a ver que, por ejemplo, está la propiedad llamada densidad. A esta propiedad de densidad se le ha agregado un valor y este valor, por cierto, si vemos acá en las unidades, en lo que tiene que ver con la tabla de propiedades de densidad, es de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Estas unidades también pueden cambiarse acá adentro, de tal manera que sean compatibles. Además de eso, se está utilizando en la tabla la posibilidad de agregar múltiples densidades dependiendo de la temperatura. En este caso se está utilizando uno solo. Vamos a ver las propiedades isotrópicas elásticas. Esta propiedad típicamente se formula a partir de dos parámetros principales, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Nuevamente, ambos han sido definidos. Y noten que la forma en que se derivan las propiedades elásticas está definido en la primera opción como módulo de Young y coeficiente de Poisson. Pero bien que podríamos utilizar algunas otras opciones, como por ejemplo módulo de corte, módulo grueso, módulo de corte y módulo de Young y así por el estilo. Entonces, en estos casos, el módulo de corte está siendo derivado del módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Ya que son variables pues interconectadas, nosotros podemos utilizar una para despejar la siguiente. Dependiendo de los datos que usted tenga disponible, pues puede cambiar la manera en que se define la propiedad isotrópica elástica, pero la más común siempre va a ser el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Además de eso, hemos de notar la sección que dice gráficos. Hay algunas propiedades que incluyen datos tabulares, como por ejemplo, si nos vamos a las curvas SN, que se utilizan para definir pues la reacción en una gran cantidad de ciclos. Pues fíjense que esto que nos permite definir la fatiga del material son datos tabulares, donde este es el estrés medio, estos son el número de ciclos y este es el estrés en el que esperaríamos la falla, la incurrencia
quizás de un tipo de agrietamiento. Noten que estos elementos tabulares están siendo ploteados en esta gráfica. Asimismo, tenemos muchos otros valores como valor de excedencia en tensión, en compresión, valor último en tensión y valor último en compresión. Esto es un material que viene creado por defecto. ¿Cómo podemos crear nuestros propios materiales? Una forma de hacerlo es simplemente hacer clic en esta nueva línea que está vacía y luego escribir el nombre de nuestro material. Por ejemplo, elástico. Este material, por el momento, tiene un símbolo de interrogación al lado de su nombre porque no hemos definido ninguna propiedad. Pero bastaría ir agregando propiedades elásticas, por ejemplo, ya que se llama elástico, vamos a ir a la sección elástico lineal y vamos a decir que es isotrópico. Y lo vamos a arrastrar hacia acá. Entonces eso colgará, haciendo doble clic sobre el elemento, también podríamos cargarlo, eso va a colgar todas las propiedades del elemento en cuestión. Acá podemos decir cuál es la temperatura por defecto, cuáles son las propiedades elásticas, podríamos utilizar 20 por 10 a la 6 y en módulo de Young, en coeficiente de Poisson, 0.3. De esta manera está totalmente definido nuestro material. Si hiciera falta agregar algún parámetro, este aparecerá resaltado en amarillo. Como hemos rellenado todos los parámetros necesarios, ahora están todos en blanco. Otra forma en la que también podríamos definir materiales, además de ir agregando una por una las características o propiedades desde el toolbox, es hacer clic derecho sobre donde se muestra la línea en blanco y vean que ahora aparece la opción de fuentes de datos de ingeniería. Al hacer clic sobre este objeto se abrirá un nuevo panel llamado fuentes de datos. Y noten que aquí hay una serie de catálogos de los cuales podemos tomar información de los materiales. Tenemos algunos catálogos dependiendo del tipo de sistema físico, por ejemplo materiales elásticos, materiales explícitos, esto va a depender de la manera en que están definidos los elementos finitos, materiales generales no lineales, compuestos y geomecánicos. En este caso, he hecho clic sobre donde dice materiales explícitos, ahí los está cargando y los mostrará en la parte inferior. Fíjense, yo voy a hacer clic donde dice materiales generales. Y ahora vamos a poder ver en la parte inferior donde dice outline o detallado de materiales generales, todos los materiales que están disponibles. Acá por ejemplo hay un material tipo concreto. Al seleccionarlo, veo cuáles son las propiedades que vienen incluidas por defecto. Noten que aquí me está mostrando que está mostrando la propiedad del material de la línea número 5, concreto. ¿Qué hay si quisiera utilizarlo en Engineering Data del módulo o la celda B2? Simplemente hago clic sobre este botón que dice agregar a B2. Hago clic, ya lo agregó. Entonces yo simplemente puedo salir del Data Source. Noten que acá arriba estaba activado el Data Source. Puedo salir de él. Y noten que ha agregado automáticamente el material con el mismo nombre, concreto. Y ese material tiene todas las propiedades previamente cargadas. Podríamos haber cargado cualquier tipo de material. Hay materiales geomecánicos para suelos y rocas, hay materiales hiperelásticos, materiales que incluyen el rango plástico, materiales que son frágiles y bueno, van a desarrollar fracturas o grietas en su desarrollo. Entonces podemos utilizar estos para guiarnos respecto. Además, algunos de estos materiales están tomados de bibliografías que son verificables, como por ejemplo este de acero estructural. Entonces siempre vamos a poder tener bastante confianza de esos materiales. Y por supuesto, es importante también entender que en muchos casos, aunque si bien es cierto tendremos estos catálogos de materiales previamente disponibles, va a ser necesario que nosotros nos aseguremos por nuestra cuenta de que las características del material son las adecuadas. En especial, cuando usamos modelos constitutivos complejos. Es importante aseverar que todos los parámetros que estamos introduciendo son los adecuados. En algunas oportunidades será necesario pues ir a taller y realizar pruebas para que esta información que estamos introduciendo sea la adecuada. Pues bien, si volvemos al project, entonces ya veremos que los datos de ingeniería están realmente adecuados. A continuación vamos a pasar a ver a algunos de los módulos de creación de geometrías que nos ofrece ANSYS como opción.